Columnas políticas del martes 31 de mayo del 2022. Templo Mayor de Reforma. Oiga, ojalá que el optimismo presidencial fuera contagioso, porque así las personas en México verían las cosas color de rosa, como las ve Andrés Manuel López Obrador. Esto porque mientras el mandatario dice que no pasa nada, en las calles y en la vida diaria pasa de todo, y esto por el poder del crimen organizado. Es claro que el presidente no le cree a la prensa, pero que le pregunte a los campesinos de Nuevo León, los que han visto invadidas sus tierras por la maña, así se llama. Que le pregunte a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, que le han tenido que pedir permiso a los capos para poder entrar a algún predio. Que le pregunte a los comerciantes de Iztacalco, de Cuauhtémoc o de Iztapalapa en plena Ciudad de México, que tienen que pagar religiosamente derecho de piso a las mafias. También le puede preguntar a los productores de aguacate de Michoacán, a los que gobiernan los criminales. Ejemplos sobran, y esto en todo el país. Hay ejemplos de regiones enteras en las que el Estado es un mero membrete, porque la 4T decidió rendirse ante el crimen organizado. No más es cosa de que el presidente pregunte para que se entere en qué país vive realmente. Allá en Puebla se sabe que Roberto Gil Suart es quien se encarga del trabajo sucio contra los adversarios del gobernador Miguel Barbosa. El expanista operó, según dicen, la reciente andanada judicial contra Ignacio Mier. Al coordinador de los diputados de Morena se le quiere involucrar en un caso de lavado de dinero, pese a que la investigación original solo lo menciona, pero no le imputa delito alguno, como consta en el expediente original que elaboró la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto, cuando él era titular. Cuentan que la maniobra es una carambola de 3 bandas por parte de Gil Suart, pues por un lado le pega a Nacho Mier como quiere Barbosa, y de paso lo enfrenta con Nieto, aprovechando su papel de proveedor del gobierno estatal. Igual que en Puebla, Gil y sus socios aparecen como proveedores favoritos de asesoría jurídica en otras entidades. Aún en tiempos de la 4T, ese abogado panista siempre encuentra el modo de sacarle algún jugo al presupuesto público. Allá en Colombia, el empresario Rodolfo Hernández sorprendió a todos. ¿Por qué? Porque se ubicó en el segundo lugar de las elecciones presidenciales. Sin que sea un elogio, en aquel país lo llaman el Donald Trump colombiano, y esto es por sus propuestas populistas y su discurso antisistema. Desde hace años, su mensaje se centra en que es el único capaz de combatir la corrupción y dice que para eso es necesario no mentir, no robar y no traicionar, exactamente igual que Andrés Manuel López Obrador. Es curioso que los ultraderechistas tengan el mismo discurso que un presidente supuestamente de izquierda. ¿Será que los extremos se tocan o que en realidad no hay ninguna diferencia entre ellos? Es pregunta de la que en México ya sabemos la respuesta. Bajo reserva del Universal, nos detallan que en los últimos días las conferencias de Andrés Manuel López Obrador han estado demasiado flojas. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha abusado de dar el micrófono a personajes no periodistas que más que preguntar realizan gestiones en beneficio de sindicatos, empresarios o casos judiciales, cuyo objetivo es usar la mañanera para la exposición del tema, que el presidente se pronuncie al respecto y, si es posible, conseguir alguna cita con algún secretario de Estado. Nos hacen ver que si las cosas siguen así, la mañanera podría comenzar a perder rating frente al surgimiento de programas, así entre comillas, como el Martes del Jaguar de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, quien atrae al público con las revelaciones de audios de presuntas conversaciones privadas del presidente nacional del PRI. Comentan que la posibilidad de que Movimiento Ciudadano se sume a la alianza opositora del PAN, del PRI y del PRD en 2024 existe, aunque está condicionada a varios factores, entre ellos
la manera en la que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, salga de las filtraciones que Morena ha realizado de algunas de sus conversaciones. Recientes encuestas muestran que una alianza solo es verdaderamente competitiva si se suma Movimiento Ciudadano. Nos aseguran que si el tema del presidente del PRI se complica, Movimiento Ciudadano no estará dispuesto a arriesgarse y mantendrá su postura de ir solo, porque asegura tener perfiles fuertes como los gobernadores de Nuevo León, Samuel García, de Jalisco, Enrique Alfaro, además del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio. El próximo lunes comenzará en la Ciudad de México el registro para que las personas con discapacidad tengan acceso a una pensión. Nos explican que esto se alcanzó debido a que el gobierno federal pondrá 50% del monto y el capitalino el 50% restante. Nos hacen ver que la Secretaría del Bienestar, a cargo de Ariadna Montiel, se encuentra negociando con el resto de los estados para que participen. Comentan que aunque la mayoría de los estados, 29 para ser exactos, han aceptado, hay al menos un par que han dicho no al programa para dar 2.800 pesos bimestrales para disminuir la brecha de desigualdad entre las personas con discapacidad. La pregunta obligada, ¿quiénes serán esos dos gobernadores que dijeron que no? Y el cierre de campañas electorales rumbo a los comicios del domingo ha trastocado las actividades en el Congreso y también retrasado la labor legislativa. Y es que un buen número de legisladores de todos los partidos están dedicados a acompañar a sus candidatos. Tan es así que en la mesa directiva de la Comisión Permanente decidieron mejor adelantar al martes la sesión de esta semana para permitir que el miércoles los diputados y senadores acudan a los cierres de campaña. Por el bien de todos, primero la grilla. Este parecería ser el mensaje, ¿no? Trascendió de Milenio Diario. En Palacio Nacional aseguran que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, ya ondeó las banderas blancas y una vez que pase la elección del 5 de junio, tendrá una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien ya cuenta con la venia presidencial para tal efecto. ¿Qué pedirá y a qué se comprometerá el campechano? ¿Qué consejos le dará al tabasqueño? ¿Acaso será de cómo tratar a la prensa? Por lo pronto, las cuentas no le salen al tricolor frente a las 6 entidades en disputa. Los legisladores integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados solicitarán, con carácter urgente, una visita guiada al aeropuerto Felipe Ángeles para verificar que se hayan solventado los aspectos técnicos y funcionales observados por el órgano superior de fiscalización encabezado por David Colmenares en la revisión de la cuenta pública 2020. Y el diputado morenista Antonio Pérez Garibay, que para más señas es el papá de Checo Pérez, expresó su emoción por el mensaje que Andrés Manuel López Obrador envió en el arranque de su mañanera al piloto tras el triunfo en el Gran Premio de Mónaco. Y ya encarrerado, aclaró que el político es él, no su hijo, por lo que presumió que como él no anda en politiquerías, es amigo de todos y hasta tiene en su oficina fotos con Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Enrique Peña. No, pues si el chapuzón del conductor de Red Bull con Felipe Calderón mojó más que el huracán Ágata. Confidencial del Financiero. El PRI ya anticipó que como se ven las cosas en los procesos electorales del domingo, una reforma electoral no tiene ninguna esperanza. Nos preocupa que Morena no quiere debate, no quiere puntos de acuerdo, trae una cerrazón, de esas cerrazones que se dan momentos antes de que se trate de empujar una dictadura. Esto lo dice y lo vislumbra el jefe de la bancada tricolor en San Lázaro, Rubén Moreira, aunque al final deslizó que vamos a ver qué pasa en los comicios y luego vamos a dar un espacio para empezar la reflexión, porque no solo es una iniciativa, se han presentado varias propuestas de reforma electoral, así que pues ya se verá después del domingo.
Como un caso de urgencia, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien es también diputado federal y presidente de la Comisión de Gobernación, dejó ayer por unas horas todos sus compromisos de campaña y pleitos personales y acudió a las solitarias oficinas de San Lázaro. Tuvo que ir a presidir una reunión de esa comisión y atender un mandato nada menos que de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que los ministros ordenaron a los diputados que deben adecuar y revisar la ley nacional sobre el uso de fuerza. Vaya tarea en plena guerra electoral. Y la confirmación de la asistencia de Andrés Manuel López Obrador a la Cumbre de las Américas nomás no llega. La oficina de prensa, la Cancillería y hasta los organizadores del gobierno de Estados Unidos están a la espera. Habrá quien diga que todavía falta una semana, pero para otros ya solo faltan unos días. Vaya que la hace de emoción el presidente. El juez Adrián Novelo resistió las acusaciones del presidente y otorgó la suspensión definitiva al tramo 5 del Tren Maya. Y mientras las organizaciones que impulsaron el amparo lo celebran, a ver si el presidente no los vuelve a acusar de que son neoliberales, pseudoambientalistas y corruptos. Y después de tanto ruido que hicieron contra la reforma eléctrica, los empresarios estadounidenses reconocen que el futuro de Norteamérica está entre Estados Unidos y México. Al menos así lo manifestó el embajador estadounidense Ken Salazar. ¿O acaso será un guiño para que López Obrador deje de estarle dando vueltas a la cumbre de las Américas y diga sí al llamado del presidente Biden? Y ayer se dio a conocer un video en el que hombres armados amenazan a empresarios y comerciantes de la alcaldía Miguel Hidalgo y les advierten que deben pagar derecho de piso. Este hecho debe prender la alerta roja, pues empresarios y comerciantes ya están temerosos de la embestida criminal que, dicen, no es solo de esa zona. No se puede estar tranquilos ante una circunstancia de tal magnitud. Estas fueron las columnas políticas de hoy.